así, corre del cansancio. ¿Cuántos han experimentado cansancio en alguna ocasión? Levante su mano. Muy bien, todos. Empezar diciendo que el cansancio es una experiencia que nos va a acompañar siempre en la vida, siempre, siempre. A consecuencia del pecado, dicho sea de paso, el cansancio o el agotamiento es una consecuencia del pecado en la naturaleza del hombre. Cuando Dios crea al hombre como ser, le dio, ¿verdad? Le dio trabajo, le dio tareas que cumplir y por supuesto iba a experimentar esa disminución de fuerzas, así como cuando se habla de la mujer que dice, ¿verdad?, que a la hora de dar a luz a consecuencia del pecado, dijo Dios, multiplicaré. No es que no lo iba a experimentar, siempre estaba en el plan de Dios, pero el pecado vino a hacer más difícil la vida del ser humano. Lo mismo pasa con el cansancio. Es por ello que hoy, ¿verdad?, el cansancio lo experimentamos, uno, como algo natural, algo normal que vamos a experimentar siempre, pero dos, tiene usted que entender que trae una sensación más difícil a consecuencia del pecado. Es decir, el pecado produce en nosotros, ¿verdad?, un cansancio extremo hasta el punto de llegar al agotamiento. Al agotamiento, que eso es lo que no iba a pasar si el pecado no dañaba nuestra naturaleza. Pero hoy, cuando una persona experimenta cansancio y no lo tratamos con prontitud, no lo tratamos con emergencia y no lo tratamos con sabiduría, la persona va a llegar no solamente a experimentar cansancio, sino que se va a ir al extremo y va a experimentar agotamiento. Y cuando una persona está agotada, ¿qué puede hacer? ¿Ha visto a esas personas que le abre usted su ojo y lo tienen blanco? No responden. Yo he visto a gente que los jalan de los pelos, les dan cachetadas, como que no sintieran. ¿Por qué? Porque están, ¿qué?, cansados al extremo y llegaron al agotamiento. Al agotamiento. Satanás usa muchas artimañas para destruirte. ¿Sí lo sabía? ¿O cree que Satanás es su amigo? Hay quienes piensan que es su cuate, ¿verdad? Porque le ofrece todo en bandeja de plata y todo parece bien. Pero Satanás usa muchas artimañas para destruirte. Y el cansancio es una de esas artimañas. El cansancio. Decirles que experimentamos, cuando hablamos de cansancio, lo podemos enfocar también en tres áreas. El ser humano experimentamos cansancio físico, emocional, pero también espiritual. Así como tú te cansas físicamente y dices, estoy agotado porque tuve una jornada laboral en el trabajo demasiado extrema, tus emociones o estado emocional también va a experimentar cansancio y te va a llevar al agotamiento. Y aún más importante, algo que a veces no notamos y no tomamos en cuenta, es que también el ser humano experimentamos un cansancio y agotamiento espiritual. Espiritual. Y es ahí donde el ser humano sufre los estragos más terribles en su vida. El cansancio, escucha esto, el cansancio siempre trae peligros. El cansancio siempre trae peligro. Cuando recién nos casamos con la pastora, yo digo que nos durmieron, pero a lo mejor estábamos cansados. Un día entraron a la casita donde vivíamos. Se ve que a esos tipos se les cayó un florero. Ahí está el florero. Es decir, cuando nos despertamos, yo desperté y dije, creo que mi esposita abrió la ventana para que entre el aire de la madrugada. Ya eran como las 11.
Hice lo que tenía que hacer, regresé, me volví a acostar, me tapé por el frío el sereno de la madrugada. Y en eso se levanta después también mi esposa, la pastora, y me pregunta, ¿tú abriste la ventana? Y ya como que empezamos a decir, a ver, ¿qué pasó? Y empezamos, ya nos paramos y empezamos a ver que nos habían robado. Pero no se ve que no fue un robo silencioso. Había un florero tirado, estaban allá algunas otras cosas, y uno dice, ¿por qué, cómo no lo escuchamos? ¿Sí? ¿Sí? Cuando uno está cansado, no te das cuenta de lo que acontece a tu alrededor y de lo que acontece en tu propia vida. Físicamente uno puede experimentar estragos y a lo mejor lo puedes reparar. Emocionalmente puedes tener algunas consecuencias por estar agotado emocionalmente. Rompes relaciones, destruyes amistades, pero podrías más o menos darle solución. Y dices, chispales, ya eché a perder mi relación de amistad con alguien que por mucho tiempo la tenía, pero uno dice, era bueno, ni modos, vayamos en busca de un nuevo amigo. Y a lo mejor lo pueda solucionar. Pero cuando hablamos en lo espiritual, ese tipo de peligros normalmente van a ser mortales. Entonces, el cansancio siempre trae peligros y trae consecuencias cuando no lo atendemos a tiempo y con sabiduría. Esta mañana yo quiero hablarle, tal vez usted está experimentando este tipo de cansancio, ya sea físico, ya sea emocional, o abra su entendimiento espiritualmente. Y estás al borde del que el peligro aceche tu vida. Y cuando tú despiertes, porque va a llegar el momento en que uno despierta y tal vez encuentres que estás muy lejos de lo que Dios había destinado para tu vida. Esta mañana hablar sobre el tema corre del cansancio. Y para ello quiero leer Génesis capítulo 25, del verso 23 al verso 34. Es la historia de un hombre llamado Esaú. Pero para entrar en contexto, Esaú tenía un propósito en Dios. Esaú nació en el plan de Dios. Esaú nació con un propósito. Es más, se dice de su mamá que era estéril, no podía dar hijos. Pero dice que Isaac oró por su esposa y Dios le escuchó la oración de su hijo y concibió y dio a luz. Es decir, Esaú nació con un propósito. Verso 23 al verso 25. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será, ¿qué dice? Más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Verso 27 al 34. Lea conmigo, dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. ¿A cuánto les gusta el potaje? Inviten. Y volviendo Esaú del campo, ¿cómo? ¿Cómo volvió Esaú del campo? Vea al que está junto a usted, ¿cómo se ve? Dígale, te ves medio cansado. Dígale, te ves medio cansado. Ahora dígale, escucha lo que Dios te va a hablar.
Muy bien. Verso 29 nuevamente. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, ¿qué dijo Esaú? Y dijo Jacob, júramelo en este día. ¿Y qué hizo Jacob? Y vendió a Jacob, verso 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Fuerte la parte final. Así menospreció Esaú la primogenitura. Quiero mencionarle cuatro cosas, no van a aparecer en pantallas, los que toman nota pueden hacerlo, sigan el mensaje porque quiero que hoy, ¿verdad?, todo mundo, hasta los que están en producción, puedan estar atentos a lo que quiero compartirte. Número uno, corre del cansancio. ¿Por qué te voy a decir esta mañana insistentemente que corras del cansancio? Número uno, porque el enemigo te ataca cuando estás cansado. El enemigo te ataca ¿cuándo? Mira, Satanás no te va a venir a tratar de seducir para que dejes de servir al Señor cuando tú acabas de salir del encuentro, cuando estás con el ánimo, cuando en tu trabajo las cosas van bien, cuando en tu casa y matrimonio las cosas van a todo dar, cuando eres parte del grupo, conexión, cuando estás sirviendo, cuando estás en buenas relaciones con la iglesia, ministerio, pastoral, equipo de liderazgo, y cuando el enemigo ve que tú semana tras semana estás activo y estás sirviendo al Señor y estás en tus devocionales y estás aprendiendo y vienes a tus clases y vienes a ADN, vienes a ADL, vienes a Visión y Cultura, vienes a tu LPTM, te unes a los propósitos y objetivos de la iglesia, ¿sabes? Jamás el enemigo va a intentar derrotarte. ¿Sabes por qué? Porque él ve en ti la presencia de Cristo. Y la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Y entonces él, cuando te ve así, él dice, yo ni me acerco. Mira, el diablo es tan inteligente, no sé si le pudiéramos llamar sabio, pero si le pudiéramos llamar sabio, lo sería. ¿Por qué? Porque él no busca, él no gasta su tiempo y él no gasta estrategias en algo que sabe que no va a poder lograr. En cambio nosotros sí. Nosotros insistimos en algo que sabemos que no tiene futuro y ahí estamos de necios, de tercos. El diablo dice, veo la presencia de Cristo en ángel, no me acerco. Pero cuando se acerca a él, dijimos que el enemigo te ataca, ¿cuándo? Cuando estamos cansados. El verso 29 del libro de Génesis, capítulo 25, verso 29, dice, guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, ¿cómo? Cansado. Dice que él era fan de ir al monte, a la selva, era un hombre de campo. Y muchas veces iba y venía y no había problema. Pero algo comenzó a pasar en su vida y esa tarde Esaú llegó cansado. Escucha, aún en el mundo salvaje de los animales, en el África, en el monte, ¿verdad?, la selva, los animales cazadores, las fieras cazadoras, llámese leones, llámese lobos, llámese coyotes, llámese hasta las hienas, que son animales salvajes cazadores, ellos buscan a las presas más fuertes. ¿Es así? ¿A quiénes cazan ellos? ¿A los más fuertes?
o a los más débiles. La naturaleza nos da una enseñanza bien importante. Y Primera de Pedro capítulo 5 verso 8, Primera de Pedro 5, 8, nos alerta la Escritura y nos enseña el apóstol Pedro de esta manera. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La pregunta es, bueno, hay un planteamiento, hay un adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. La pregunta es, ¿detrás de quién crees que el diablo va con la finalidad de devorarlo? ¿Será que va buscando al más fuerte? ¿Será que va buscando al que siempre está activo, que siempre está buscando del Señor, que tiene su mente en el propósito de Cristo y que su vida gira alrededor de quién es Dios? Por supuesto que no. Así como en el mundo salvaje, este grupo de animales que yo te señalé, que son cazadores por excelencia, ellos no van por el caballo, por la jirafa, ellos no van por el más fuerte, que normalmente también viajan en manadas. ¿Ha visto esos documentales de Discovery, de National? ¿Sí? Van en manadas y los cazadores están a la expectativa, están cazando, por eso se da ese verbo, ¿verdad? Son cazadores. Y están esperando. Y la manada corre y los más fuertes, los más sanos empiezan a correr en busca de su objetivo. Van buscando lo que ellos planearon durante el día. Y cuando los cazadores ven que uno se debilita o se cansa y deja de avanzar, entonces ponen su mirada sobre ellos y los atacan. Y normalmente se convierten en comida para estos depredadores. Mira, el agotamiento, el cansancio trae consecuencias. Y la Biblia dice que tú y yo tenemos un adversario, el diablo, que está buscando a quien devorar. Diga fuerte, pero no va a poder conmigo, porque yo estoy fortalecido en el Señor. Hubo quien dijo así, pero yo estoy fortalecido en el Señor. Estamos fortalecidos en el Señor. Usted debe buscar, usted debe de entender hoy que Satanás, ¿cómo nos agota? Él usa afanes, problemas, afanes de la vida, problemas del diario, planes egoístas para debilitarnos. ¿Sí? Usted está tranquilo, usted está bien, salió de su encuentro, vino a la iglesia, está sirviendo al Señor, y una de las cosas que Satanás va a usar son los afanes de la vida. Ay, quiero lograr esto. Y empieza a poner deseos en tu vida. Ojo, un afán, ¿qué es un afán? Afán es un proyecto que tú te propones hacer. No, afán es un plan que tú dices lo quiero alcanzar y lo quiero realizar. No, un afán es aquello que tú te propones hacer, pero que está fuera de tu capacidad, fuera de tu alcance. Y aunque confiamos en Dios y creemos en Dios y vamos en fe por alcanzar las cosas, muchas veces el diablo nos confunde y dejamos de ser hombres de fe y empezar a afanarnos por aquellas cosas que por más que perseguimos no lo vamos a lograr. Y nos inconformamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y doblamos turno y le ponemos tiempo extra y le damos, pero nunca logramos satisfacer el objetivo. También Satanás utiliza problemas. ¿Alguien de ustedes puede decir, no sé de dónde surgieron esos problemas? ¿Sí? Hay problemas que vienen como consecuencias de algo. Hay otros que de verdad decimos, no sé cómo surgió, no sé cómo apareció, pero hoy estoy
en una situación bien difícil. Y cuando tú y yo tenemos problemas, ¿verdad? Que mucha gente deja de servir a Dios, mucha gente deja de pensar en Dios, mucha gente deja de renovarse en el Señor, mucha gente deja de asistir a la iglesia, deja de asistir a su grupo. ¿Por qué? Porque tiene que resolver sus ¿qué? Sus problemas. Ya sea una conducta, ya sea un estilo de vida, ya sea porque algo pasó en casa, en el matrimonio o con los hijos. Y decimos, pastor, es que tengo este problema. Acuérdate de cómo cazan los depredadores. La iglesia, vamos marchando hacia adelante. Y mientras tú te mantengas en este grupo que se llama Iglesia de Jesucristo, Él dijo que ni aún las puertas del infierno van a poder en contra de nosotros. Pero si tú te debilitas porque estás afanado en solucionar tus problemas, entiende hoy que tal vez el enemigo está usando esta estrategia. ¿Qué otra cosa utiliza? Planes egoístas. Planes egoístas. Yo quiero lograr esto, quiero hacer tal cosa, y que esos planes para su realización te obligan a ti a tomar decisiones que atentan contra el tiempo para tu familia, el tiempo para la iglesia, el tiempo para tu servicio, y atentan contra tu relación con Dios. Es decir, ¿cuánta gente por el afán y el plan y el deseo de obtener algo para poder disfrutar? No es que sea malo que tú puedas disfrutar del trabajo de tus manos, pero mucha gente se contamina cayendo en un fraude, en engaño, en aprovecharse de alguien más, de burlarse de ellos y ganarle a la mala dinero. Y después uno dice, verá, ahora sí vamos a disfrutarlo. Ok, a lo mejor ese es un plan egoísta, porque a lo mejor tú lograste tu objetivo, pero es en el cómo lo lograste, te llevó a dañar tu relación con Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Mira, en Mateo capítulo 4, verso 2, Mateo 4, verso 2, te estoy hablando de que el enemigo va a venir cuando tú estás agotado y tienes, ¿por qué? Porque ya no puedo con este problema. O tú dices, es que quiero hacerlo, es que me comprometí, pastor, me comprometí, di mi palabra. Y entras en un agotamiento y en un cansancio espiritual y emocional que empezamos a perder el rumbo. En Mateo 4, verso 2 y 3, nos habla de que el mismo Satanás llegó a Jesús en un tiempo cuando Jesús estaba físicamente cansado y agotado. Está hablando de las tentaciones de Jesús, dice el verso 2 y 3. Y después de haber ayunado, ¿cuánto? Y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y dice el verso 3, entonces, y vino a él el tentador. ¿Por qué no vino cuando estaba Jesús iniciando su ayuno? ¿Por qué no vino cuando Jesús llevaba 10 días de ayuno? ¿Por qué no vino cuando Jesús llevaba 30 días de ayuno? Dice que vino a Jesús cuando Jesús estaba terminando su ayuno de 40 días, porque dice la Biblia que en el verso 2 dice que Jesús tenía ¿qué? Hambre. Y es entonces cuando el enemigo se quiere aprovechar del cansancio y del agotamiento que experimentamos como personas. Y dice el verso 3, y vino a él el tentador. Vino a él el tentador. Muchas veces vas a querer resolver tus problemas y como crees que Dios no te ayudó, el enemigo va a venir para ofrecerte sus soluciones. El enemigo va a venir para ofrecerte sus alternativas. El enemigo va a venir para ofrecerte sus opciones. Eso es lo que el diablo quiere, atacarte cuando tú estás cansado, cuando tú estás agotado, cuando tenemos problemas en el trabajo. Entonces él te dice, actúa de tal forma, actúa de tal manera. Primero uno dice, no puede ser, es mi jefe, es la empresa, tengo que cuidar mi trabajo. Pero llega un punto en el que tu agotamiento es tal que empezamos a actuar de mala manera.
Empezamos a robar, empezamos a defraudar, empezamos a no estar a la altura de lo que debemos hacer. Problemas en la casa, problemas en el matrimonio, problemas en el hogar, problemas en la iglesia. Y entonces viene el diablo y nos hace ofertas, ¿no? Cuando tengo problemas en casa, con mi esposo, con mi esposa, nunca va a faltar. El diablo no va a venir a ofrecerte una solución cuando todo está bien, sino que cuando tú tienes problemas, por ejemplo, en el matrimonio, entonces el diablo dice, es tiempo de llevarle a alguien que lo entienda. Ojo, al principio no te va a mostrar a alguien que te invite a deshonrar tu casa y a ser infiel, pero te va a poner a alguien tal vez que te diga, yo te escucho. Yo te escucho. Y uno dice, esta persona sí me escucha. Esta persona sí me comprende. Esta persona como que tiene más sensibilidad a mí que la persona con la que duermo todas las noches. ¿Por qué? Porque yo ya estoy agotado. Ya llevo un tiempo en situaciones. Y recuerda que el enemigo va a venir precisamente cuando tú estás agotado. Cuando no encuentras solución con tus padres, cuando no encuentras solución en tu vida, entonces vienen las adicciones, vienen las drogas, vienen los ofrecimientos, viene otra forma de sentirte bien. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ataca precisamente cuando estamos cansados. Pregúntale a alguien que falló a Dios. Pregúntale a alguien que falló en su casa. Pregúntale a alguien que le falló a sus padres. Si cuando decidió hacerlo se encontraba en las mejores relaciones con ellos. Ninguno de nosotros lo haría. Pero ¿sabes? Dice la Biblia que el enemigo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Esta mañana yo te voy a invitar en un momento más a que te vuelvas a fortalecer en Dios y que vuelvas a retomar la fortaleza del Espíritu en tu vida y el Espíritu Santo te vuelva a llenar con su presencia y vuelvas a correr y vuelvas a levantar el vuelo y vuelvas a unirte a la iglesia y vuelvas a emparejar el ritmo con los que vamos luchando día tras día, pero viendo y teniendo a Cristo en primer lugar en nuestro ser. Mira, la Biblia nos enseña que debemos andar sabiamente en el Señor. Libro de Efesios, capítulo 5, verso 15. Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Dice así, escucha, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tengo problemas, tengo necesidades, tengo una crisis económica, necesito dinero, estoy pasando una situación difícil en mi vida personal, de identidad, en mi salud, en mis proyectos. Dice la Biblia, por tanto, no seas insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Iglesia, cuando estés pasando en estos momentos, lo que tú y yo tenemos que hacer es ir a la voluntad de Dios y decirle, Señor, díctame tú qué debo de hacer. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando? Voy a hacerte un planteamiento, no quiero que respondas. O que te respondas a ti mismo, no que respondas en voz alta. Pero quiero preguntarte, de las últimas decisiones cruciales en tu vida, ¿de cuántas tú puedes reconocer que hiciste la voluntad de Dios? ¿Y cuántas de esas decisiones puedes hoy reconocer y decir, no busqué la voluntad de Dios, sino que hice lo que a mí me pareció correcto,
en el momento. Corre del cansancio. ¿Por qué? Segundo, porque el cansancio hace ver los problemas más grandes de lo que son. El cansancio hace ver los problemas más grandes de lo que son. Volvamos a Génesis 25, verso 32. 25:32 de Génesis. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. Génesis capítulo 25, verso 32. Dice que Esaú salió a trabajar al campo. Es difícil, es duro. Pero dice que ese día él regresó como cansado. Y encuentra una aparente solución. Y cuando tiene él la opción y él se enfrenta al desafío de tomar una decisión, entonces él expresa en el verso 32, entonces dijo Esaú, ¿qué dijo? ¿He aquí qué? ¿Conoce a alguien? No me vaya a decir que a los de África. ¿Conoce a alguien que se ha muerto de hambre? Por una vez, no almorzaste. O sea, ¿por qué aquí Esaú, ponte en la imagen, Esaú está hambriento, está hambriento. Y esta es una exageración. En hermenéutica se llama una hipérbole, una exageración. Y él dice que, he aquí, ¿alguna vez usted ha dicho, me muero de hambre? ¿Por qué lo ha dicho? Porque ella está en desesperación, pero ¿será que sí se iba a morir de hambre? ¿Será que si no te comías ese taco te desmayas y después te da taquicardia y mueres? No, no va a pasar, no va a suceder. El problema es que él estaba, ¿tú crees que en el campo Esaú muchas veces por esperar al venado, esperar su presa, él no tuvo que pasar muchas horas esperando y sin comer? Conocí a un joven en mi primer pastorado, ahora es pastor, en el municipio de Cantunilquín, para la gloria del Señor, y me da mucho gusto porque tuve la oportunidad de pastorearlos. Cuando llegamos a la iglesia, nos instalamos como pastores, me dieron la relación de lista de miembros, y había un joven, su nombre, no lo vi, pasó una semana, no lo conocía, empecé a preguntar por él, ¿y dónde está él? Oiga, yo veo a alguien aquí, su nombre se llama Abraham, y le digo, ¿de dónde está? Si no, para que yo lo borre. Me dice, no, él es miembro de aquí, y él viene a la iglesia, ¿y dónde está? El asunto es que pasó casi un mes cuando regresó y hizo acto de presencia, y recuerdo que fue en la tarde, un día de la semana, y se fue a presentar y me dijo, pastor, yo soy Abraham, miembro de la iglesia, pero ese joven amaba el campo, iba al campo, iba a cazar, y ya cuando lo empecé a conocer me contaba algunas cosas. Por ejemplo, dice, elijo el lugar donde voy a ir, me adentro a la selva, muchas veces, a veces encuentro rutas o muchas veces abro nuevas rutas. Cuando llego y sé que va a pasar, tengo que ver qué pasa allá mi presa. El asunto es que dice, me subo a un árbol o me pongo en mi escondite, no me muevo, estoy. Dice, porque los animales en su sentido del olfato saben cuando hay alguien, saben cuando algo se mueve, saben cuando algo llegó y que no es del entorno de esa atmósfera. Dice, entonces yo tengo que impregnarme de todo el olor a monte, decía él.
Y muchas veces no comían. Muchas veces estaban allá. Hasta que venía, ¿verdad? Con la presa a su espalda. Ahora, de Esaú, yo me imagino que muchas veces a lo mejor llegó la hora del almuerzo, pero como no estaba cansado, él decía, ¿verdad? Resisto, aquí voy a esperar la presa. Yo creo que muchas veces le llegó la cena y tampoco cenó, pero como no estaba cansado, le daba para adelante. Pero ese día, ¿por qué sintió él y le pareció que su hambre era tan fuerte que se iba a morir? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? ¿El hambre o su cansancio? Su cansancio. Para los que están sirviendo, para los que están estudiando, para los que estamos comprometidos con el Señor. Los problemas, las instrucciones, las recomendaciones, las correcciones, le voy a decir algo, siempre son iguales. ¿Qué es lo que marca la diferencia cuando soy capaz de aceptarlo con humildad y corregirme? Y cuando ya me parece demasiado agresivo y entonces marco un alto. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿La forma en que el líder trató conmigo? ¿O tal vez mi cansancio espiritual? Creo que hoy podemos responder que muchas veces hemos tomado decisiones influenciados por este factor llamado cansancio. Y muchos hemos perdido bendiciones por el cansancio. El cansancio nos hace ver los problemas más grandes de lo que son. Esaú dijo, me voy a morir. Yo no me imagino a Esaú, alguien débil, alguien frágil, alguien demasiado vulnerable. La Biblia lo describe como un hombre de campo, un hombre de casa, un hombre que le entraba todo, no le tenía miedo a nada. Pero lo que marcó la diferencia ese día fue su agotamiento. Mira, Satanás aprovecha esos momentos para acercarse y proponer sus tentaciones. Él tiene el trato justo, entre comillas, que tú necesitas. Esaú venía cansado, traía hambre. ¿Y qué fue lo que, escucha, pregunta, qué fue lo que detonó en Esaú que perdiera el control? Estaba cansado por el trabajo. Tenía hambre porque había ido a una jornada, pero ¿qué fue lo que detonó? ¿Qué vio Esaú? ¿Qué vio? Tus problemas no te llevan al pecado. Tu crisis económica no te lleva al pecado. Tus diferencias en la iglesia no te llevan a tomar malas decisiones. ¿Qué es lo que detona en nosotros como seres humanos ese camino hacia apartarnos de Dios? Hacia fallarle a la casa, hacia fallarle al centro laboral donde estoy trabajando. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo vemos aquello que a nuestro entender es justo lo que necesito. Tengo problemas en casa, veo a alguien que me presta atención y entonces digo, es justo lo que necesito. El joven tiene problemas con los padres porque se siente rechazado, que no lo toman en cuenta y con toda la atmósfera que hoy se vive. Y entonces viene alguien y le ofrece droga, le ofrece un cigarro, le ofrece alcohol por comprensión. Y entonces dice el joven, eso es lo que necesito. Es justo lo que necesito. Me siento presionado en la iglesia por lo que estoy haciendo. Pero cuando alguien externo a mí me dice, oye hermano, es que mira, se están aprovechando de ti. Fíjate que tu pastor te está poniendo el pie encima. Fíjate que tu líder está abusando de tus fuerzas y de tu compromiso. Y entonces uno dice, es justo lo que necesitaba escuchar. Y tomamos una acción distinta. Cambiamos nuestra manera de ver y de actuar a lo que veníamos haciendo. Lo que detonó en Esaú, lo que finalmente hizo fue cuando por el cansancio y el agotamiento y el hambre,
Entonces vio un plato de comida y él dijo, es justo lo que necesito. Hoy la gente se sobreocupa de sus propios afanes y deseos sin poder alcanzarlos. Jesús dijo que no nos afanemos. Cada día tiene su propio afán. Recuerda que tú y yo somos de mucho valor para el Señor, provocando un cansancio crónico. Un cansancio crónico. O sea, ¿qué? ¿Entendemos la palabra crónico? En salud es cuando algo ya no se te va a quitar, ¿verdad? Ya no se te va a quitar y es crónico. Te dice el doctor, pudiste haberte cuidado esa tos, pero no veniste en tiempo. Ahora ya va a ser crónico. Significa que nunca se te va a quitar. Y el cansancio espiritual en muchos de nosotros se ha vuelto crónico porque no lo atendiste a tiempo. Aunque lo intentas, aunque te esfuerzas, ya cada vez que intentas, sientes un peso y no podemos avanzar, provocando un cansancio crónico en nosotros. Debemos renovarnos en Dios cada día. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 nos dice de esta manera. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una manera en que nosotros podemos renovarnos es lo que dice el versículo 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, y vienen algunos adjetivos. Dice, en sacrificios, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pastor, ¿cómo me renuevo? Descansando, dejando de hacer, dejando de actuar, dejando de comprometernos. Le voy a decir algo, no es. Yo he hablado con algunas, a lo largo de mi carrera ministerial, he hablado con mucha gente donde cuando los veo agotados espiritualmente, a veces me dicen, permítame no hacer nada. Me restauro, me renuevo, y después me vuelvo a activar. Y yo les he dicho, esa no es la solución. La manera en que bíblicamente usted puede ser restaurado es entregándose al Señor y presentar su vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es decir, entregarte más. Como pastor tengo esta experiencia. La gente que me ha dicho, deme unos meses para solucionar mis cosas y después me vuelvo a integrar al trabajo de la iglesia. Le voy a decir algo, el 100% que lo hizo así, perdió su relación con Dios. E intenta, si no aquí, en otros lados, intenta. Busca volver a reintegrarse, busca volver a hacer y busca volver a hacer y a sentir como lo hacía antes, pero ya no lo va a lograr. Porque el enemigo te ha robado el gozo de la salvación. Yo siempre les voy a decir, y si hoy tú estás experimentando un cansancio espiritual, no esperes que yo te diga, hermano, deja de hacer. Lo que yo te voy a invitar a hacer es, comprométete más con Dios, entrégate a Dios. Ofrece tu vida a Dios en sacrificio. ¿Entiendes qué significa la palabra sacrificio? Es algo dulce, algo bonito, algo que agrada, como irnos a Xcaret, a la playa, así. ¿A qué le suena sacrificio? Duele, esfuerzo. Pero ¿sabes qué? Es la única manera en que nos vamos a renovar en Dios. Y Dios te va a dar la victoria. No te alejes de Dios. Voy a mencionar tu caso, Judith. Yo le dije a Judith, hemos estado orando por ella, hablé con el liderazgo y le dije, ya no pongan a Judith a hacer aseo. ¿Verdad, Judith? No le pongan a hacer aseo. Tiene una situación física
Vamos a cuidarla, vamos. ¿Sabes qué nos dijo Judith? No me quiten del aseo. Tal vez no voy a poder hacer lo que hacía, pero quiero seguir viniendo. Quiero seguir siendo parte. Y la semana pasada estuvimos en su casa con la pastora y ella nos platicaba. Vino a hacer el aseo y Dios ha sido su fortaleza. Esos huesos han sido fortalecidos. Esa vida, ese cuerpo ha recibido fuerza en Dios. ¿No lo dijiste, Judith? El cansancio y el dolor que experimentaba, ya no lo tuve. ¿Sabes por qué? Porque ella tomó una decisión, y la mejor decisión, ofrecer su vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y entendió que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso yo esta mañana quiero invitarte a que te comprometas más con Dios, que busques de Dios. El enemigo va a tratar de confundirte y decirte, un descanso es lo que necesitas, irte de la iglesia es lo que necesitas, alejarte de tu familia es lo que necesitas, seguir el consejo de esa persona es lo que te conviene. Pero necesitamos volver al propósito de Dios. Corre del cansancio. ¿Por qué? 3, porque el cansancio impide valorar el propósito de Dios en tu vida. El cansancio te impide valorar el propósito de Dios en tu vida. Volvamos a Génesis 25. Génesis 25, verso 32. Ayúdame para que se ponga ahí. Primero Esaú dijo, he aquí yo me voy a morir. Exageró. En otras muchas ocasiones él había aguantado sin problema. Pero ahora como estaba cansado, la próxima vez que digas, es que los hermanos me hicieron, pregúntate, ¿no será que estoy cansado? Entonces Saúl dijo, he aquí que yo me voy a morir. Y luego él hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hace Saúl? ¿Para qué? ¿Para qué me va a servir la primogenitura? Él tenía la bendición de ser el primogénito. Nació, había gemelos en el vientre de la mamá, pero salió primero Esaú. Y había una bendición que se otorgaba a los primogénitos. Escucha esto, la primogenitura otorgaba 3 cosas. 1, autoridad familiar. ¿Quién iba a mandar? ¿Quién iba a tener la responsabilidad de guiar a la casa después de que el padre muera? El primogénito. Segunda, recibía una doble porción de la herencia. Por eso Eliseo le dice a Elías, Padre, dame la doble porción. No estaba pensando él en una llenura sobre llenura. Este es un hebraísmo. Es decir, si en la casa habían 3 hijos, y llegaba el momento en que repartían la herencia, al primogénito le tocaba ¿qué? Diga conmigo, la doble porción. ¿Qué significa eso? Que si habían 3 hijos, ¿entre cuántos se dividía la herencia? ¿En 3 partes? ¿O en 4 partes? Se dividía en 4 partes. Y al segundo le tocaba una, al más chico le tocaba otra, pero al primogénito le tocaba la doble porción. Lo tercero que proporcionaba la primogenitura era una bendición espiritual. Esaú había escuchado y sabía que al primogénito Dios lo había seleccionado para hacer cumplir su propósito. Pero esa tarde, por estar él agotado y cansado, no consideró la autoridad familiar que iba a tener, no consideró la doble porción que le tocaba y menospreció la bendición del primogénito como Dios lo había enseñado en su palabra. Esaú por el cansancio olvidó lo que ya tenía. Por suplir su cansancio temporal, desechó su bendición eternal. No me importa, lo que yo quiero comer, lo que yo quiero hacer ahorita es comer.
Es como cuando tú por el coraje, por la ira, por el enojo explotas, haces, dices, actúas y se te olvida lo que Dios te ha dado y lo que Dios ha prometido darte. Pero por una mala acción perdemos nuestra bendición. Mira qué dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Verso 16 y verso 17. Está hablando de los que rechazan a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Esaú a final de cuentas? ¿Rechazó a su padre, rechazó a su familia o rechazó a Dios? Rechazó a Dios. Y a veces nosotros creemos, se lo dije a un servidor, le malcontesté a un líder, se lo dije a los pastores, vuelvo a repetir, no somos dioses ni queremos tomar el lugar del Señor. Pero a veces perdemos de vista lo que Dios hace a través de las personas. Esaú iba a recibir la primogenitura de su padre Jacob, pero a él se le olvidó y por el cansancio perdió de vista que no era la bendición de Isaac, sino que era la bendición de Dios. Y mira que dice el capítulo 12, verso 16 y 17, dice, no sea que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? ¿Como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, que dice, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró. Ese tipo lloró, ese tipo se arrepintió, ese tipo después de lo que hizo, supo lo que había perdido, pero dice que no alcanzó la bendición. Yo te invito en esta tarde que valores lo que hoy tienes. Aprende a valorar tu casa, tu familia. Aprende a valorar tu trabajo. Aprende a valorar este lugar llamado Visión Global. Aprende a valorar la persona que semana a semana te manda un mensajito y te dice, hermana, hermano, ¿cómo estás? Sé que a algunas personas les caemos gordo porque te manda mensaje tu líder. Tal vez pierdas la bendición. La procuró con lágrimas, pero no lo volvió a recuperar. Génesis capítulo 25. Volvamos a Génesis 25. Dice que Esaú dijo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Es como cuando alguien dice, ¿para qué sirve ser parte de servidores? ¿Para qué sirve ser líder? No lo valoramos. Les hemos enseñado, cuando obtengas algo, déjanos orar por ti. Déjanos bendecirte. Hay gente que lo ha entendido y lo valora. Pastor, pastora, queremos que oren por esto que Dios me ha permitido obtener. Y hay otros que se les olvidó porque consideran que eso no es importante, que ya no nos cuentan su día a día, que ya no nos platican sus planes para orar por ellos. Esaú dejó de valorar lo que tenía. Dice, me ponen el verso 34. Verso 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió, lea conmigo, y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? La menospreció. Corre del cansancio. Lo último que te quiero decir es que corras del cansancio y procura luchar por tu bendición. Esaú no lo entendió. Cuando le tocó decidir, decidió mal, porque decidió en base a su cansancio y a sus deseos,
y dejó por lado la voluntad de Dios y dejó de mirar la bendición que tenía en su vida. Pero hoy yo quiero decirte, procura luchar por tu bendición. No pierdas la confianza en el Señor. Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11 dice de esta manera: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Siga luchando. El Señor está pronto. No pierdas su salvación. Yo sé que el enemigo te va a poner en bandeja de plata muchas cosas que parecen buenas. Recuerda que si es bendición te acercará a Dios. Si no es de Dios, aunque te dé mucho y te aleja de sus caminos, viene del infierno. Y tú necesitas ser sabio para entender esto. Pelea por tu llamado. Josué 1:8 y 9 le dice a Dios: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Esfuérzate, pelea por tu llamado, pelea por tu servicio, pelea por tu discipulado, pelea por obtener tu liderazgo al final de la academia de líderes, pelea por retener lo que Dios te ha dado. No lo pierdas a la ligera. Esaú después con lágrimas lo procuró, pero ya no lo pudo volver a tener. La herencia es para los que terminan la carrera. No es para los que se quedan a la mitad o para los que inician con mucho ánimo y con mucho ímpetu. Si usted está cansado, si usted está agotado y empiezas a ver posibilidades de lo que puedes hacer, te voy a decir algo. Te lo voy a decir como persona, como hombre, como papá, como esposo, como creyente. Se nos abren un montón de posibilidades de fallarle a Dios, de deshonrar a Dios, de faltar a nuestra casa, faltar a nuestra familia, faltar a la esposa, al esposo, a los hijos. ¿Qué es lo más importante que debes de tener en tu vida? Esaú nació con una bendición de la primogenitura, pero dice: comió, bebió, se levantó y se fue, menospreciando la primogenitura. La primogenitura no significa otra cosa más que la presencia de Dios en tu vida. Yo te voy a invitar en esta mañana a que estemos de pie, por favor, y que valores la presencia de Dios en tu vida. Valora la presencia de Dios en tu vida. Valora al Señor en tu corazón. Valóralo. No lo pierdas. Yo sé que tiene planes, objetivos, metas. Yo sé que usted quiere alcanzar muchas cosas. Si son de Dios, le digo algo, lo vas a obtener. Si no está en sus planes, te vas a cansar, te vas a agotar. Yo veo a gente que hace un montón de cosas y toda la vida está dándole y nunca logra terminar algo. Nunca logra terminar algo. Nunca logra estar satisfecho. Nunca logra decir: gracias Dios. Voy a dar gracias por lo hecho, por lo logrado. No es que no te esfuerces en conquistar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Lo que estoy diciendo es que lo material no te vaya a robar la presencia de Dios. Que amistades te roben el propósito de Dios en tu vida. Y hoy yo quiero invitarte a que recuperes la bendición de la primogenitura. En el Antiguo Testamento solamente le tocaba a uno. Y no dependía de ti, el que nació primero.
Pero después de Cristo, la Biblia dice que todos somos bendecidos y todos tenemos el derecho de ser hechos y llamados hijos de Dios.